esposos les dijo el título que el Señor nos regala para esta noche, una mala costumbre. Y resulta que los seres humanos somos de costumbres, algunas buenas y otras malas. Costumbres buenas como cuáles. ¿Qué costumbres tenemos buenas? Ahorrar es una costumbre buena, ¿cierto? Yo no tengo la buena costumbre de ahorrar, lo confieso. A mí no me enseñaron, no me delegaron esa buena costumbre o ese buen hábito de ahorrar. Mi mamá me enseñó, mi hija, disfrute hoy porque mañana no sabe, entonces no he podido aprender a ahorrar. Digo, me gasto hoy porque mañana me muero y se queda eso ahí y se lo gasta otro. Hay buenas costumbres también, alimentarse bien, es una buena costumbre que no heredamos. Hoy me decía mi esposo, él hizo el almuerzo y sirvió un montón de arroz para Camilo. Me dice, mira el arroz que nos dieron, el lunes estuvimos en una integración de pastores y el arroz era medido en una coquita chiquita, en un vaso de tinto y chun, lo volteaban ahí en el plato. Digo yo, es que no sabemos comer, allá quedamos llenos, porque en la casa no queda uno lleno y se tiene que servir un montón de arroz. Y yo le decía, es que la costumbre de las abuelas paisas es servir mucha comida. Uno va al campo y allá no le sirven a usted poquito, le sirve mucho porque la costumbre es llénese para que vaya a trabajar. El trabajo del campo es duro, el de la ciudad no tanto. Por eso en la ciudad somos gordos y en el campo no tan gordos, ¿cierto? Malas costumbres. Hay una mala costumbre que se hereda y es que la mujer es la que manda en la casa, ¿cierto? Uno ve familias donde las mujeres son las que mandan y los hombres están ahí como Saturnino, ¿cierto? Saturnino, lava la ropa, Saturnino, planche. Hay una mala costumbre que yo me río mucho con mi esposo y es de mi suegra y ella, si usted le dice a mi suegra que tiene dolor de estómago, ella le da aguardiente con ajo. Porque para ella esos son lombrices. Las lombrices ya no existen, eso era en tiempos de antaño cuando uno caminaba descalzo en el tierrero que era la calle y le salían lombrices. Esas ya no existen, pero ella se quedó con esa costumbre y esa costumbre no es buena. La mala costumbre de abrir las puertas que están cerradas sin tocar, ¿cierto? De entrar y aquí llegué yo. Dice uno, ay, no, eso tan feo. La mala costumbre de interrumpir conversaciones sin decir permiso. Y así como esas buenas y malas costumbres, también existe una muy mala costumbre que aprendimos o arrastramos desde el jardín de Edén y que venimos arrastrándola desde Eva. ¿Y cuál creen que será esa mala costumbre? Es culpar a otros por causa de nuestras malas decisiones. Y vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 16. Versículo 1. Amén, yo tengo la nueva versión internacional. Génesis 16:1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham se enojó. Sí. No, Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Qué rabia. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo.
Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Amén. Padre, gracias. De nuevo te damos, Señor, por tu palabra que nos habla, que nos exhorta, que nos instruye, que nos redarguye, que nos alienta a obedecerte, a confiar y a creer en ti cada día más. Hoy presento mi vida, Señor, como instrumento en tus manos. Hoy ruego que a través de esta palabra continúes hablando a mi corazón y hables, Señor, al corazón de mis hermanos. Que podamos ponerla por obra y podamos encontrarnos en esta historia, encontrar los puntos que tenemos que mejorar, los puntos, Señor, que tú nos estás hablando y que nos vas a hablar, que necesitamos desnudar nuestro corazón delante de ti. Guía a través de tu Santo Espíritu este tiempo, Señor, y gracias por permitirnos reunirnos hoy en este lugar. Le damos a ti la gloria y damos la honra y te decimos: habla, Señor, que tus hijos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Resulta que la época de Génesis no es como la época actual, donde las mujeres decidimos cuántos hijos queremos tener y para eso planificamos, donde ya no es importante si se tiene un hijo varón o si se tiene una hija mujer. La época de Génesis es una época muy distinta, donde los hijos eran el patrimonio porque representaban la fuerza laboral y la jubilación del papá. Así es que los varones eran más valiosos porque recuerdan que si tenía una hija mujer, el hombre que la cotejaba, que la estaba pidiendo por esposa, tenía que ir a llevarle una dote para decirle al papá: yo quiero a su hija y aquí le traigo las vacas, los caballos, las ovejas, las joyas para intercambiarlas por su hija. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Recuerdan que cuando Rebeca mandó a buscar una esposa para Isaac, le dijo al siervo: vea, cargue esos camellos con joyas, con la dote para que vaya y traiga la esposa para mi hijo Isaac? Entonces, eso no era negocio. Eso no era negocio porque perdía la hija y además de perder la hija tenía que pagar. Tenía que pagar para que se casaran con ella, ¿cierto? Resulta que no era rentable tener hijas mujeres, sino que era más rentable tener hijos varones, porque resulta que los hijos varones, cuando se casaban, construían las tiendas donde vivían al lado de la tienda de su papá. Y de esta manera, entonces, los hijos varones se convertían no solo en el sustento de la jubilación de sus padres, sino que se convertían en ese protector de su familia. Ellos eran los que protegían todo lo que su padre tenía, ellos eran los que trabajaban. Eso era una herencia ahí familiar, eso no es como hoy en día que uno se casa y entre más lejos se vaya mejor. No, en esa época se querían quedar ahí, cuidando y protegiendo la familia. Por eso los hombres querían tener varones y las mujeres mostraban cuánto valían dando hijos varones a su esposo. Pero ellas no querían tener uno, ni dos. Por eso uno ve a Lea y a Raquel que se peleaban. Ay, esta le dio un hijo, entonces yo le quiero dar otro. Esta prestó la esclava para darle un hijo, entonces yo presto la mía también. Y se armaba la guerra porque entre más hijos daba era mejor. Y resulta que Sara venía de una vida de frustraciones porque cada mes, cada 28 días le llegaba el periodo y cada día se iba frustrando más.
Fueron años en los que Sara estuvo frustrada porque no podía mostrar su valor delante de su esposo ni ante la sociedad. Año tras año venía la frustración a la vida de Sara hasta que un día se le pasó el tiempo de las mujeres, dice la palabra, ya no le venía más el periodo, ya no era más fértil y se frustró a tal punto que Sara empezó a buscar salidas. A Sara no le frustraba lo que nos frustra a nosotras las mujeres hoy. Que si estoy gorda, que si estoy arrugada, que si me salieron canas, que si estoy deforme. No, a Sara no le frustraba eso, que si no tenía ropa o no tenía. No, la frustración de Sara era que ella no podía tener hijos. Y completa su frustración que su esposo esperaba fielmente que Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia. Entonces su esposo lleno de fe esperando la descendencia y Sara cada mes más frustrada y más frustrada porque no podía ver cómo Dios iba a cumplir su propósito en ella. Resulta que Génesis 15:4 Dios le dice a Abraham, yo te daré un hijo y un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Abraham dice, no, pues ese siervo es el que ese esclavo es el que va a heredar todo lo que yo tengo. Y Dios le dice, no señor, yo te voy a dar un hijo. Y Sara, conociendo aquella promesa, esperaba, pero esperaba desesperadamente. Mire, aunque Sara estaba frustrada, ella había entendido que Dios fue quien cerró su vientre y que ella no podía hacer nada para que Dios hiciera que ella quedara embarazada. Entonces a Sara se le ocurrió una idea muy maravillosa, se le prendió el foco. Y Sara dijo, yo no puedo. Señor, yo te voy a ayudar. Espérate y verás, yo te ayudo porque es que a mí se me acabó el tiempo. Pero yo sí tengo a alguien que puede hacer cumplir la promesa que tú no has cumplido en mi vida. Y resulta que aunque nosotros estamos muy comprometidos a hacer que las cosas salgan bien en nuestra familia, a veces tratamos de forzar las puertas que todos afirman que están cerradas. ¿Cuál era una de las malas costumbres que leíamos al principio? Abrir las puertas que están cerradas sin preguntar, sin tocar, si podemos entrar o no. Y a veces tenemos buena intención. Sara tenía buena intención, ¿cierto? Sara quería no morirse, sino que ella en sus ojos, en su carnalidad, en su humanidad, dijo, a mí se me acabó el tiempo, listo, Señor, yo voy a hacer algo. Aquí yo tengo el control en mis manos y yo voy a hacer algo y no te voy a preguntar. Pero cuando Dios es el que cierra la puerta y nosotros insistimos en querer abrirla a nuestra manera, dice Dios que entonces nosotros nos estamos volviendo en su contra. ¿Y quién quiere estar en contra de Dios? Yo no. ¿Qué estaba haciendo Sara? Asegurando el futuro de su familia, asegurando la jubilación de su esposo, asegurando la protección de ellos como familia. Y Dios dijo, no, perdón. Y Sara dijo, si Dios no me da una descendencia, si no es conmigo, entonces yo me voy a sacrificar. Y le voy a presentar una solución a mi esposo. Y resulta que Agar era posesión de Sara, Agar era una sierva que se le habían entregado a Sara, y entonces todos los hijos que Agar tuviera con Abraham, Sara los podía presentar como propios. Entonces mire, la mala decisión que empieza a planear Sara, que empieza a darle forma a esta mala decisión, porque Sara no quería esperar. Y resulta que es que Dios no quiere, dígale al que tiene al lado, dígale, el problema es que Dios no quiere que hagamos realidad sus promesas, sino que esperemos en Él. Dios no quiere que nosotros hagamos realidad lo que Él nos ha prometido, porque ¿quién es el que promete? Él.
¿Y quién es el que hace? Él. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Esperar, confiar, trabajar en la confianza. Dios quería un final feliz para Sara, pero Sara solo vio como que Dios no la escuchaba, como que Dios estaba negando y Dios estaba tardando mucho. Y mire, a veces la mano de Dios impide lo que nosotros más anhelamos, pero a veces la mano de Dios no impide lo que nosotros más tememos. ¿Cuántas cosas anhelamos que Dios no ha permitido? Y Dios no las permite muchas veces es porque no es lo conveniente para nosotros. Pero a veces lo que más le tenemos miedo, Dios permite que pase. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Resulta que yo oraba por Camilo, porque Camilo dice, ¿me dejan ir donde el primo? Y yo dije, ¿el primo? ¿Moto? No, este se quiere ir a despelucar en la moto con el primo. Pero igual yo he aprendido a descansar en el Señor y el Señor me ha enseñado que Él lo cuida mejor que yo no lo puedo ir amarrando. Él le pide permiso al papá y el papá le dice, bueno, váyase pues. Y yo le dije, Camilo, mucho cuidado, se va a montar en esa moto, usted no sabe manejar eso, tiene cambios, mucho cuidado. Tranquila, ma, que yo sé manejar. Y yo me quedé inquieta y yo oraba y yo le decía, Señor, si no es tu voluntad, guárdalo, líbralo de un accidente, que no se vaya acá en esa moto, que no le vaya a pasar nada. Y el Señor me dice, ¿y entonces cómo aprende? Y yo, bueno, que se caiga, pero que no sea muy duro, pues. Yo sé, Señor, que los accidentes ocurren, que no por ser hijo de alguien que te ama, no le va a pasar nada. Bueno, tú me has enseñado que tú lo cuidas mejor que yo, pero yo me quedé inquieta y yo oraba por él. Y resulta que antes de salir el domingo de aquí, estamos terminando la reunión en los discipulados, todo, me llama y me dice, él se había acabado de ir de aquí. Ma, me caí en la moto, ma, me aporreé, ma, mi cara. Y yo, Dios mío bendito. Yo sentí una paz que yo digo, yo no sé cómo, pero ya el Señor me venía preparando. Vino con un chichón aquí, un hematoma, vino raspado, vuelto nada, pues tocó cortar todo lo que estábamos haciendo y llevarlo a urgencias. Pero era lo que el Señor me enseñaba. Yo no impido a lo que más temor le tienes, pero sí te enseño a superar los temores, a sobrellevar eso, porque yo les he contado, yo puedo ver gente herida y yo corro a auxiliarlas, a ayudarles, pero yo veo a mis hijos heridos y a mí me va dando algo. Y yo vi a Camilo herido y a mí no me dio nada. No, yo no me hice la fuerte, no, es esa paz que el Señor da, que cuando llega lo que más tememos, uno dice, ¿de dónde salió mi fortaleza? Mi fortaleza viene del Señor, amén. Entonces resulta que volviendo a Sara, Sara lo que hace es que aumenta la frustración cuando lleva a cabo su plan. Sara le presenta a Agar a su esposo, se la lleva y le dice, hágame un hijo con ella. Yo digo, Sara es una tremenda loca porque yo ni loca le llevo a otra mujer a mi esposo. Quedémonos sin hijos, pero no, ¿cómo lo voy a compartir, oiga? No, yo no, oiga. Pero era la frustración de Sara. ¿Cuál es tu frustración que te ha llevado a hacer cosas locas que en vez de sacarte de la frustración, te trae más frustración por no esperar en el Señor? Lo peor hasta ese momento en que Sara se arma este plan, lo peor para ella era ser estéril. Esa era su peor frustración, porque no sabía que algo peor iba a venir y era ver a la mujer que llevaba en su vientre el hijo de su esposo mirándola. ¿Cómo así? Ya no era la esclava, sino que era la mujer que llevaba al hijo de su esposo y ya miraba a su dueña con desprecio. Imagínense, no puedo tener hijos, mi esposo se acuesta con otra, la deja embarazada y enseguida ella me mira feo. Se le aumenta su frustración, ¿por qué? Porque no supo esperar en el Señor.
¿Qué pensó Sara? Mi vida va a cambiar. Y sí cambió, pero para peor. Porque ahora estaba sintiéndose más humillada. Y entonces, ¿qué hace Sara? Aquí es donde Sara entra con la mala costumbre heredada de Eva y le dice a Abraham, usted es el culpable de lo que me está pasando. Solo usted tiene la culpa de lo que me está pasando. Mire ella cómo me está menospreciando. Y lo dice en el versículo 5. Ay, me perdió. En el versículo 5 dice, Sara le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Qué conchuda, ¿cierto? Como digo yo, qué caripelada. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Ahora sí que el Señor juzgue entre tú y yo. Ella no espera al Señor. Ella se arma su plan porque dijo Dios no me escuchó, se olvidó de mí, yo voy a ayudarle a Dios y enseguida hace caer a su esposo en el pecado y entonces dice usted es el culpable y yo necesito un juez que me declare a mí inocente. ¿Inocente de qué? Inocente de la embarrada que cometí. ¿Cuántas veces nosotros hemos exigido una restitución cuando somos nosotros los culpables? Cuando somos nosotros los que hemos llevado al otro a que cometa, a que cometa malas decisiones, a que haga acciones que nos ponen de cabeza no solo a nosotros, sino a nuestra familia y a nuestro entorno. Y es más conveniente ponernos en el papel de víctima. Pobrecita de mí, vea, es que usted se acostó con ella me mira feo, usted tiene la culpa de eso, yo soy la víctima. Si puedo convencer a Abraham de que yo soy la víctima, voy a salir victoriosa. Y resulta que había un matrimonio, lo escuchaba esta mañana, en uno de los audios que nos están enviando, estamos trabajando ministrados, y dice, se llaman los verdugos del matrimonio. Entonces resulta que uno de esos verdugos del matrimonio es la mala comunicación. Entonces resulta que había un matrimonio, el matrimonio era María y Juan, que llevaban 40 años casados, y María de repente descubre que Juan está siendo infiel. Y María se arma la película y sus hijos ya adultos dicen, mamá, pero es que nosotros te hemos visto por años menospreciando a mi papá, ridiculizándolo, criticándolo. Por eso no se nos hace extraño que mi papá te haya sido infiel. No lo justificamos, pero tampoco estamos de tu lado. Entonces, como María no podía hacer que sus hijos la defendieran, lo que hizo fue que se tomó un montón de pastillas porque dijo, entonces yo me voy a morir. Y como las pastillas no le alcanzaron para matarse, María intentó desviar su responsabilidad hacia su esposo y usar otra táctica para suicidarse y salir como víctima. Y eso fue lo que hizo Sara y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Queremos culpar a otros de nuestras malas decisiones. Somos nosotros mismos los que llevamos al otro a que tome la decisión incluso de lastimarnos. Somos nosotras incluso como mujeres las que muchas veces llevamos a nuestro esposo a que se deleite en el mundo, a que ya no quiera encontrar un refugio en su casa. Pero es más fácil para nosotros culpar a nuestro esposo, o es más fácil para el esposo culpar a la esposa, o es más fácil para uno como mamá culpar a sus hijos. Es que mis hijos son rebeldes, es que mis hijos son desobedientes, y resulta que nosotros como mamá los estamos llevando a la rebeldía. Es más fácil para nosotros culpar a los hermanos de las cosas malas que nos pasan, cuando nosotros no estamos aportando a la unidad a la que el Señor nos ha llamado. Es más fácil decir, es que es hermano, es que es hermana, es que no hacen, es que no.
Dice uno, pero ¿y usted qué está haciendo? La iglesia somos todos y somos nosotros los que tenemos que empezar a trabajar. No esperar a que el otro trabaje, somos nosotros. Miren, nosotros a veces nos tiramos en nuestra vida y no solo en nuestra vida, sino también en la de nuestra familia, en la que nos están alrededor. Y eso fue lo que hizo Sara. Sara se tiró no solo en la vida de su esposo, porque ya ahora puso al pobre Abraham a pensar qué hago, qué voy a hacer yo con estas dos mujeres. La una frustrada que se le pasó el tiempo, que no me puede dar hijos, y la otra que es esclava mirando feo a su sierva, a su ama, y ya en embarazo. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces Abraham hizo lo que hacemos, otra mala costumbre, nos lavamos las manos. A esa es su sierva, mi hija, usted verá qué hace con ella. Usted verá, usted fue la que me la trajo, usted verá qué hace con ella. Y en ese rollo, en ese problema, en ese pleito que tenían, Sara se enfocó solo en el mal que le hicieron y no le importó que la pobre Agar era una joven que estaba embarazada, que la oprimió a tal grado, dice la palabra. Esta palabra oprimir hace contexto con la palabra oprimir cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que los oprimían y los oprimían como tratando de ahogarlos y de asfixiarlos. Y eso fue lo que hizo Sara con la pobre Agar, que Agar dijo, yo mejor me voy y me muero al desierto con todo y muchachito en la panza. ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hermanos a ese punto, al punto al que llegó Agar? ¿No hubiese sido más fácil para Sara reconocer su error y haber dicho, Señor, yo me equivoqué, Señor, yo no esperé en ti? No, como Sara quería tener el control de todo lo que estaba pasando, ella vio la única salida era oprimir a Agar, porque su esposo no se puso de su lado. Entonces la oprimió y la echó, la hizo ir. ¿Qué dijo Sara? Ah, no, pues aquí la víctima soy yo. Mi esposo gozando con Agar y Agar gozando porque tiene el bebé en su panza. No. Entonces empezamos con la mala costumbre de culpar a otros y esto nos deja ciegos porque no vemos el mal que estamos haciendo, sino que solo pensamos en el mal que nos están haciendo. ¿Cuántas malas decisiones nos han llevado al borde, nos han llevado al límite, nos han sacado de la congregación? Y una de las malas costumbres que tenemos también es no congregarnos, porque a veces la culpa nos puede más. Porque a veces el señalamiento que ni siquiera es de los hermanos de la iglesia, sino que el mismo señalamiento, porque yo sé que es lo que estoy viviendo, me saca de la congregación. Y de esa manera nos vamos alejando del Señor. Si hemos tenido la mala costumbre de equivocarnos y de culpar a otros, de no esperar en el Señor, sino de depender de nosotros mismos, de escuchar la voz del hombre y de no escuchar la voz de Dios, todavía estamos a tiempo de corregir. No hagamos como Sara, eliminemos esta mala costumbre que por siglos nos ha destruido. La mala costumbre de culpar, de enjuiciar, de señalar, de sacar a Dios de la ecuación, de querer tener el control sobre nuestra vida. Por más que queramos tener el control sobre nuestra vida, sobre el mañana, no podemos. Y nos generamos cada vez más una frustración grande, cada día estamos más frustrados. Hay cosas sobre las que usted y yo nunca vamos a tener el control. Podemos hacer acciones que nos ayudan y que van cambiando, pero el control solo lo tiene Dios. Y como ha enseñado el pastor en los devocionales, decimos, Dios tiene el control de todo, pero realmente sí creemos que Dios tiene el control de todo, o estamos peleando con el Señor por el control y usted tiene el control, pero entréguemelo a mí, que es que usted se está demorando y entonces yo lo voy a poner a funcionar.
Eso es lo que hacen Felipe y Sara cuando se sientan a ver televisión. Y préstame el control a mí. No, yo lo cogí primero. Y se pelean por el control. Y yo me ponía a mirarlos y así somos con Dios. Porque Sara dice, Felipe, ¿por qué pone fútbol? A mí no me gusta eso. Y a veces le decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Cámbiame el canal. Cámbiame el canal, que yo no quiero pasar por esta situación. Y cuando no queremos pasar por situaciones difíciles, entonces nosotros nos armamos nuestro plan. Y cuando ese plan sale mal, porque no era el de Dios, entonces usted es el culpable. Usted tiene la culpa. Y allí es donde destruimos lo que el Señor tiene bueno para nosotros. ¿Cuál es la solución entonces? La solución es muy sencilla. Humillarnos ante Dios y reconocer que nos ha faltado fe. Fe para esperar, fe para confiar. Reconocer que no hemos asumido nuestra responsabilidad y que hemos querido manejar nuestra vida a nuestra manera. Y este es el tiempo en el que el Señor nos está llamando a que nos analicemos, a que le confesemos a Dios cuántas veces hemos culpado a otros para tratar de esconder nuestro pecado o para no reconocer la condición real de nuestro corazón. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y yo quiero que pienses allí, si alguna vez le has dejado de hablar a alguien porque crees que es culpable, sin mirar si fue tu comportamiento el que lo llevó a hacer lo que hizo y que te dolió tanto. ¿Cuántas veces has hablado mal de alguien con otras personas solamente para que piensen mal de ellas y que piensen bien de ti? Yo escucho de esas personas que uno dice, me está robando la energía, porque me habla y me dice, es que fulanito es así, es así, es... Y yo le digo, no, pero es que no hablemos de él, hablemos de usted. No, es que, ay, me escribe por el WhatsApp y me manda unos audios larguísimos y todos son culpando a alguien más. Y yo, no, pero venga, ¿y usted qué está haciendo para que él se comporte así? A veces queremos que el otro quede mal y que yo quede bien, que el otro se le caiga la imagen, pero realmente, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuántas veces hemos jugado el papel de víctimas para no ser confrontados con nuestro pecado? Yo muchas veces lo he hecho. Y yo lo he hecho con el Señor, pero el Señor es un experto en darme una cachetada cada vez que yo le voy a sacar una excusa. Él me cambia la hoja y yo vuelvo y le retomo la hoja y él vuelve y me la cambia hasta que yo le digo, sí, Señor, de verdad, no, yo soy la culpable. Yo soy la culpable. Porque es más fácil levantarnos cuando reconocemos que nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas que a Dios no le agradan. Cuando nosotros queremos ser víctimas, cuando nosotros queremos cambiar los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida, porque el que Él tiene para mí no me gusta. O me gusta, pero está muy demorado. Entonces, mis hermanos, necesitamos cambiar esa mala costumbre de culpar a otros. Necesitamos cambiar la mala costumbre de armar nuestros planes, de querer ayudarle a Dios no le ayudamos, a Dios le esperamos, a Dios le obedecemos, en Dios confiamos. Y no hay nada más satisfactorio que esperar y confiar en el Señor. Esperar a que el Señor haga. Porque mis planes no son mejores que los de Dios nunca. Y dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros planes no son sus planes. Que Él tiene mejores planes para nosotros. El final de la historia de Sara es un final muy lindo porque es una mujer que aprende a confiar, que aprende a descansar en el Señor. Pero después de haber cometido muchos errores y de haberse llevado, digámoslo así, en los cachos,
a Agar y digámoslo a muchas generaciones. Porque Dios le dijo a Agar, no te preocupes, el hijo que tienes en tu vientre, yo haré de él una nación grande. Y es la nación que hasta hoy persigue al pueblo de Dios. Es la nación que ha vivido en guerra durante siglos a causa de una mala decisión que tomó una mujer que no supo esperar en Dios, que quiso ayudarle a Dios en los planes que Dios tenía para con su familia, su descendencia, pero que su mala costumbre la llevó a no esperar y a cambiar toda la historia. Así es que es momento de que nos analicemos, mis hermanos, qué malas decisiones estamos tomando. Son malas costumbres que nos llevan a tomar malas decisiones. Amén. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti. Hoy nos enseñas que es momento de que nos analicemos, de que confesemos cuántas veces hemos culpado a otros para esconder nuestro pecado, nuestra necesidad de tener el control, de querer ordenar toda nuestra manera, de querer que las cosas se hagan en nuestra voluntad y no en la tuya. Hoy nos acercamos y te pedimos perdón porque sabemos, reconocemos que muchas veces lo hemos hecho, que muchas veces, Padre amado, seguimos repitiendo esta mala costumbre aprendida desde Eva, de culpar a Adán de lo que había hecho, de que Adán culpara a Eva, que Eva culpara a la serpiente y que entre todos hubiera un señalamiento cuando había una puerta abierta al arrepentimiento y a la humillación. Esa puerta se cerró cuando se empezaron a culpar y no reconocieron. Señor, pero hoy la puerta está abierta para nosotros. Sabemos que si reconocemos que hemos hecho cosas malas, que nos hemos equivocado, que no hemos sabido esperar en ti, que nos hemos desesperado, que hemos, Señor, cambiado tu voluntad por la nuestra, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra relación de pareja, en el trabajo, en el estudio, incluso en el servicio que hacemos para ti en este lugar. Señor, ayúdanos, porque estas malas costumbres nos han llevado a equivocarnos, nos han llevado a estar lejos de ti, nos han llevado a perder la fe, a perder la esperanza, nos han llevado, Señor, a tener vergüenza, incluso a alejarnos de ti. Y por eso te rogamos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a recordar que necesitamos con urgencia humillarnos delante de tu presencia. Necesitamos con urgencia aprender, Señor, a cambiar esas actitudes que a ti no te agraden, a cambiar, Señor, todas aquellas cosas y esos planes que hemos hecho sin preguntarte a ti, creyendo que estamos aportando en algo a tu mover y a tu voluntad en esta tierra. Señor, ayúdanos cada día a entender que tú tienes planes mejores que los nuestros, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, mientras que la nuestra, Señor, es imperfecta. Por eso es mejor tu voluntad, aunque duela, aunque cueste, aunque nos desesperemos esperando, es mejor esperar en ti. Porque los que esperamos en ti, como nos hablabas el domingo, no seremos avergonzados, sino que seremos levantados para gloria y honra de tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas que la puerta está abierta, que podemos entrar con confianza, que podemos abrir nuestro corazón y confesarte y decirte, Señor, ayúdame a esperar porque estoy cansado, ayúdame a alinearme a tus planes porque veo que no se han cumplido, ayúdame, Señor, a no desviarme de lo que tú estás planeando para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi empleo, para mi ministerio. Ayúdanos, Señor, a esperar confiadamente y pacientemente en tu voluntad.
Y a ti, Padre amado, damos toda la gloria y damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.